¿Qué es ser un cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Te consideras cristiano? ¿Qué es entonces ser un cristiano? ¿Qué es esto? Nos llamamos cristianos, somos una iglesia, y lo pone en el título, en la puerta, iglesia cristiana evangélica. ¿Pero qué significa ser cristianos? Hablamos de teología cristiana, hablamos de libros cristianos, hablamos de música cristiana, hablamos de ética cristiana, hablamos de símbolos cristianos, hablamos de la historia del cristianismo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? Y lo que nos tendríamos que preguntar cuando nos preguntamos algo así es, ¿de dónde vino ese término? ¿Cuándo se empezó a utilizar por primera vez? Y hoy hemos leído justo la primera vez en toda la Biblia donde nos habla del término cristiano. Hechos 11:26. A los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez aquí, en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Es curioso, no fue Cristo el que dijo, todo aquel que cree en mí se llamará cristiano. No fue Cristo en ningún momento que lo dijo así, tampoco fueron los apóstoles que dijeron, vamos a buscar un nombre que nos pegue, un nombre novedoso, cristiano, suena bien, vamos a llamarnos así. No. Fueron los de afuera, que comenzaron a llamar a este grupo de discípulos de Jesús de Nazaret, discípulos de Cristo, los llamaron cristianos. Ahora, ¿qué quiere decir entonces ser cristiano? Un comentarista dice que el nombre cristiano lo que quiere decir es que nosotros estamos identificados completamente con Cristo porque somos sus discípulos. Cristiano significa que te identificas con Él, porque eres su discípulo. Y eso pasa incluso en la sociedad. Hay equipos que unos se llaman madridistas, si les gusta el Madrid, que siguen y se identifican con el Madrid, y otros son culés, los del Barça, o hay nombres para unos y nombres para otros, si son de un equipo o de otro. Si les gusta más un jugador o si les gusta incluso un cantante, hay incluso nombres que se dan a los que le gustan esta persona o la otra persona o este cantante o lo que sea. Personas que se identifican con algo. Los cristianos nos identificamos completamente con Cristo. Ahora, desgraciadamente, para muchos cristianos entre comillas, quizás, el término solo se puede aplicar a ellos el domingo. El domingo sí que se identifican con Cristo porque vienen a una iglesia cristiana, cantan himnos cristianos, escuchan un sermón cristiano y oran a ese Señor del cristianismo. Pero durante la semana es como que se quitan esa etiqueta de cristiano y como si nada. Viven como el mundo para conseguir dinero, o para el entretenimiento, o para su cuerpo, o usan un lenguaje que nadie diría que es cristiano. Hace un tiempo escuché a alguien que decía que un compañero de trabajo, después de años con ese compañero de trabajo, este cristiano le dijo, no, es que yo soy cristiano, y el compañero de trabajo le dijo, anda, nunca hubiera dicho que tú eras cristiano. Bueno, quizá este compañero de trabajo tenía ciertos prejuicios en cuanto a qué es un cristiano, o quizá es que este cristiano no había mostrado su cristianismo y vivía simplemente como todos los demás. Entonces, ¿por qué te llamas cristiano? ¿O cómo se evidencia que eres cristiano? Un reformador llamado Zacarías Ursino, que fue el autor del Catecismo de Heidelberg, que es un catecismo bastante bueno en cuanto a preguntas y respuestas de doctrina, este reformador hizo esta pregunta de ¿por qué me llamo cristiano? Y la respondió así, creo que es una respuesta muy, muy buena. Dijo, ¿por qué me llamo cristiano? Porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, para que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena,
y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Cómo se evidencia que somos cristianos? Aquí tenemos a esta iglesia que no es que ellos se proclamaron, yo soy cristiano. No, los demás tuvieron que decir, estos, es que no hay otro nombre que les pegue más. El nombre que más les pega es cristianos, porque lo que hacen es lo que hacía Cristo, lo que hablan es de Cristo, lo que cantan es de Cristo, a quien oran es Cristo, de quien leen es de Cristo, 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 Cristo y Cristo, así es que no hay otro nombre que llamarle cristiano. Ahora, vamos a ver cómo empezó esta iglesia, la plantación de esta iglesia, y en el versículo 19 me encanta cómo Lucas dice, ahora bien, me gusta ese conector o esas dos palabras que utiliza, porque hemos estado viendo todo lo que ocurría con Pedro, cuando va a Cornelio, y la última semana estuvimos viendo de que muchas veces cuando cosas así tan buenas ocurren, de una conversión, unas conversiones de gente, no todo es color de rosa, y hubo críticas, y en el mismo Jerusalén hubo críticas por lo que había hecho Pedro. Ahora, Lucas quiere dejar claro algo con este ahora bien. Es un conector que te dice, espera, mira, atento, ahora bien. Y lo que tenemos que pensar es en el contexto. El contexto es todo esto que hemos estado viendo de Pedro con Cornelio, de Jerusalén, pero Lucas lo que nos quiere decir es esperar porque hay más. No todo es lo que pasaba en Jerusalén. Dios estaba obrando en otros sitios. En ese mismo momento, cuando esto estaba ocurriendo en Jerusalén y tal, Dios estaba obrando ya en Antioquía. Había otros lugares donde estaba ocurriendo lo mismo. Es verdad que Pedro yendo a Cornelio fue la primera vez oficial que el Evangelio llegó a los gentiles, pero quizá mucho antes que eso, ya el Evangelio había llegado a gentiles en Antioquía. Ahora bien es como, no te centres solamente en Jerusalén, porque ya el Evangelio estaba llegando, almas gentiles se estaban convirtiendo en otros lugares. Y eso también nos hace a nosotros levantar los ojos y decir, no nos vengamos abajo con que lo que me ocurre a mí, en mi círculo o en mi iglesia, es lo único que está ocurriendo en el mundo cristiano. Dios está obrando, Dios está salvando almas, Cristo está edificando su iglesia, el Evangelio está llegando a lugares que nunca había llegado, hay avivamientos que están ocurriendo ahora mismo en otros lugares del mundo. Hay, como después comentaré, almas que se están salvando de manera milagrosa y de manera grandiosa en nuestro mismo país. Ahora bien, hay muchas cosas que están ocurriendo. Así que esto es lo que nos quiere decir Lucas. No solamente estaba ocurriendo en Jerusalén, no nos vengamos abajo con estas críticas que había habido en Jerusalén, Dios estaba obrando en otros lugares. Vemos que esta iglesia fue plantada después de una persecución. Empieza diciendo, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Hoy mismo leía un artículo sobre Romanos 8:28. Creo que todos conocemos Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese versículo lo aplicamos en ese momento de enfermedad y nos decimos a nosotros mismos, Señor, sé que no sé cómo lo harás tú, Señor, pero ahí. Pero a veces preguntamos, ¿todo ayuda bien? ¿Seguro que todo? Incluso si hoy entra la policía religiosa en una iglesia, cogen a uno de los predicadores, le hacen un juicio falso, lo echan fuera del pueblo y lo apedrean hasta morir. ¿También eso puede ayudar a bien? Qué bien puede salir de ahí, ¿no? Qué bien puede salir de de un acto tan horrible. Y también puede ayudar a bien si después de eso la gente de toda esa región se vuelve loca contra los cristianos y empieza a perseguirlos, a pegarles, a meterlos en las cárceles y los cristianos tienen que salir corriendo a otras ciudades. ¿Algo bueno puede salir de eso? ¿Seguro que eso puede ayudar a bien? Pues es lo que había ocurrido
con Esteban. Exactamente había ocurrido eso. La persecución que hubo con Esteban trajo bendición a muchos lugares, trajo salvación a muchos lugares, porque el Evangelio comenzó a esparcirse, y lo que habían pensado para mal, Dios lo hizo para bien. Sabemos, lo vimos en Hechos 8, que el Evangelio llegó a Samaria. Fueron a Samaria y Felipe anunció el Evangelio. Se convirtieron muchos samaritanos. Y aquí nos dice que no solo a Samaria. El Evangelio llegó a otros lugares. Al final tenemos que ver eso. Incluso el pecado de los enemigos de Dios, Dios lo utiliza y lo cambia para bien. Salmo 76, versículo 10 dice: ciertamente, Señor, la ira del hombre te alabará. Decimos, ¿cómo que la ira del hombre alaba al Señor? Pues porque hasta el pecado del enemigo, hasta el pecado del pecador puede y es utilizado por Dios para traer bien. Cuando los hermanos de José vendieron a José a Egipto, en eso tan terrible, muchos años después José les dijo: vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ahora, eso no significa que esté bien hacer el mal, pero lo que sabemos es que incluso los males, incluso estos pecados, Dios los puede utilizar para bien. Como dice Matthew Henry, los enemigos querían dispersarlos para deshacerse de los cristianos. Dios quiso dispersarlos para hacer uso de los cristianos. Y eso leemos aquí, que estos cristianos pasaron a Fenicia, nos dice. Fenicia era una región en la costa mediterránea, una región que tenía las ciudades de Tiro y de Sidón, una región que estaba en lo que llamaban Siria. También fueron a Chipre, en versículo 19, que eso creo que si miras un mapa lo puedes ver claramente, hay una isla que se llama Chipre en el Mediterráneo, y luego fueron también a Antioquía, y esto es donde nos centraremos más, que es Antioquía, es una ciudad, Jerusalén está aquí, pues al norte, 450 kilómetros al norte de Jerusalén, y como 50 kilómetros metido de la costa mediterránea estaba la ciudad de Antioquía. Y nos dice que uno de los grupos, o gran parte del grupo que fue dispersado, no le hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Y cuando miras en esa frase, dice, qué triste que se tenga que poner esa frase. No le hablaban a nadie la palabra, solamente a los judíos. Quizá no había muchos judíos donde ellos iban, y no le hablaban a nadie. Se callaban cuando todos les preguntaban, ¿de dónde venís? ¿Quiénes sois? ¿Por qué huís? No decían nada de Cristo, solamente a los judíos. Y ahí estaban desaprovechando esa oportunidad tremenda. Qué triste este grupo, la verdad. Que solo le hablaban de Jesús a los suyos, a los judíos. Ahora, ¿es bueno que le hablen a los suyos? Sí. ¿Es bueno que tú le hables de Cristo a los tuyos? Sí, claro que sí. ¿A los tuyos solamente? Pues sí, pero hay algo mucho mejor que hablarle simplemente a tus amigos o a tus familiares, y es hablar el Evangelio a todos, sin distinción. Tanto a tu amigo como a tu familiar, como al panadero, como al vecino que llevas 3 años sin verlo, como a este, como al otro, al que te cae bien, como al que no te cae bien, al que te ha hecho la vida imposible, como al amigo que te ha ayudado tanto, a todos, sin distinción. Eso es lo que el Señor quiere, a toda criatura. ¿Está bien en hablar solo con los familiares? Bueno, claro que está bien hablar, pero hay algo mucho mejor. Hay un bien mucho mejor, que es hablar con todo tipo de personas, con todos los que el Señor ponga en nuestro camino. Y aquí entonces leemos en el versículo 20 que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene que sí que hablaron a los griegos. Que cuando entraron en Antioquía no hablaron solamente a los judíos, no iban solamente a la sinagoga a ver si me encuentro con algún judío ahí, que por supuesto allí estarían los judíos, y allí hablo el Evangelio, sino que hablaban a todos. Hablaban en la sinagoga, pero hablaban también en el mercado, hablaban cuando iban a comprar, hablaban en los lugares que a lo mejor un judío no quería estar allí, iban a todo lugar y hablaban el Evangelio. Así que fue plantada después de la persecución y fue plantada por misioneros que hablaban a todos, a todo tipo de personas, a los pobres y a los ricos, a los judíos y a los gentiles, a los hombres y a las mujeres, a todo tipo de personas. Ahora, nos dice ahí que estos que hablaban a todos,
Estos misioneros, porque al final eran misioneros, aunque salieron por ser perseguidos, pero hicieron labor misionera de ir a predicar. Y había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Ahora, Chipre no está lejos de Antioquía y había conexiones por barco. Chipre es una isla, aquí está la costa, esto es el Mediterráneo, aquí está la costa y Antioquía estaba aquí. Entonces había conexión entre Chipre y Antioquía. Pero nos dice luego otros de Cirene. Ahora, Cirene estaba bien lejos. Cirene era una ciudad en la costa africana, seguramente por donde está Túnez o por ahí, y eso estaba bastante lejos de donde estaba Antioquía. Entonces, nos preguntamos, ¿Cirene? ¿Tan lejos? ¿Qué hacían allí en Antioquía? Bueno, si vamos a Hechos 2.10, en Hechos 2.10, en Pentecostés, nos dice que había gente de todas las regiones. Y una de las regiones era Cirene. Nos dice que había gente incluso más allá de Cirene. Y estaban en Pentecostés, serían judíos que estaban en Pentecostés, que venían de sus países donde vivían, venían a Jerusalén para la fiesta especial. Quizá algunos de ellos, que venían de tan lejos, se quedaron, después de convertirse al Señor en Pentecostés, se quedaron allí, y claro, a lo mejor su vida había sido cambiada y transformada, se quedaron allí, quizá por años, y después entonces en la persecución tuvieron que salir de allí y fueron al norte, a Antioquía. Ahora, ¿sabemos quiénes eran? No sabemos mucho más de ellos. Ahora, quizá, y esto es suposición, ¿os suena el nombre Cirene de algún otro lugar en los evangelios? Sí, un tal Simón de Cirene. ¿Qué hizo Simón de Cirene? Llevar la cruz. Llevar la cruz. Lucas 23 nos habla que había un hombre llamado Simón de Cirene que venía del campo y le dijeron tú, y lo pusieron a llevar la cruz de Jesús y la llevó hasta el monte Calvario, el monte de la calavera. Ahora, en Marcos 15 hay un detalle muy interesante sobre Simón de Cirene, porque nos dice que pusieron para llevar la cruz, dice, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y dices, ¿por qué Marcos, cuando escribe su evangelio, da ese detalle? ¿Por qué? ¿Por qué dice padre de Alejandro y de Rufo? Hay que entender a quién le estaba escribiendo. Y los que recibían ese evangelio sabrían quién era Alejandro y Rufo. Y si los que recibían ese evangelio sabían quién eran Alejandro y Rufo, podemos deducir que seguramente Alejandro y Rufo se habían convertido. Y eran de Cirene. Quizá alguno de ellos es de estos que fueron a Antioquía. Pero lo que sí que sabemos es que Cirene, al ser una ciudad gentil, una ciudad muy lejos de Jerusalén, quizá por eso ellos tenían la mente más abierta para que cuando llegaron a Antioquía, estos de Cirene, hablaron también a los gentiles. Entonces, simplemente esto un poco en cuanto a Cirene, es algo interesante ver esto. No sabemos si Simón de Cirene acabó siendo cristiano, pero yo diría que quizá hay bastantes posibilidades de encontrarnos a Simón de Cirene en el cielo. Pero quizá sus hijos también, porque si se nombra ahí en Marcos, será por algo. Y vemos estos misioneros, estos que habían sido perseguidos, que tenían el corazón abierto y le hablaban a todos. Y a veces, como hemos dicho otras veces, tenemos que pensar, ¿hay algunos que no les hablo porque pienso ellos no creo que escuchen? Ese pensamiento no debería estar en nuestra mente. De decir, es que esta gente de esta etnia, o esta gente de este tipo de gente, o esta gente con este pasado, o estos no creo que vayan a creer. No somos quién nosotros para juzgar eso. Dios sabe quién va a creer. Nosotros somos mandados a anunciar el Evangelio a todos. Ahora, esta iglesia que fue también plantada por la mano del Señor. Cuando estos hombres decidieron anunciar el Evangelio a todos, se nos dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Con ellos. En Hechos 4, en la oración que hace la iglesia allí, también hablan de la mano del Señor, que su mano estaba con ellos. Señor, le hablan al Señor en Hechos 4, en esa oración, y dicen incluso
que Dios ya había por su mano y su consejo determinado que las cosas sucedieran. Y el versículo 30 de Hechos 4 dice, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales. La mano del Señor. Y aquí vemos que fue la mano del Señor la que hizo que hubiera estas conversiones, que estas personas se salvaban. Ahora tenemos que pensar igual nosotros. Cuando escuchamos que una iglesia se planta, que una iglesia crece, que hay conversiones, debemos siempre decir, es la mano del Señor. No es que ese pastor es tan buen pastor que por eso está creciendo. Es que predica muy bien, por eso se convierten. Es que tiene mucho carisma, por eso. No, es la mano del Señor. Es verdad que la mano del Señor, vamos a ver, que utiliza instrumentos limpios, instrumentos útiles, instrumentos que se ofrecen a Él, pero es la mano del Señor la que está detrás de toda plantación de una iglesia, de todo fruto, es la mano del Señor. No la mano del hombre, sino la mano del Señor. Así que no eran ellos, estos misioneros, aunque su corazón estaba de la manera correcta predicando a todos, pero no eran ellos, era la mano del Señor usándoles a ellos. Y cuando te dejas utilizar por el Señor puede hacer grandes cosas. Somos el instrumento, no somos el concertista, somos el instrumento. Cristo es el protagonista, Dios es el Señor, y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros, como lo hizo aquí con estos hombres que no tuvieron prejuicios. Así que lo único que tenemos que pedir es, Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos. No quiero ser el protagonista, sino simplemente un instrumento útil. Ahora, hay algo curioso también, que es que en estos versículos 20 y 21, 3 veces, en simplemente 3 frases, se repite la palabra Señor, Señor, Señor. Dicen que anunciaron el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y se convirtieron al Señor. Es algo curioso que repita esta palabra Señor una y otra vez. Cristo ya en los Evangelios se había llamado a sí mismo como Señor, y es que en cada iglesia cristiana, en cada iglesia que es plantada, una de las características principales de esa iglesia es que Cristo debe ser predicado como Señor. No solamente como el Salvador, que te salva de tus pecados, que te salva de la condenación del infierno, sino también como el Señor de tu vida, el amo, el dueño de nuestras vidas. Por eso dice, se convirtieron al Señor, al Señor. Si Cristo no es Señor, no eres cristiano. Así de simple, así de llano, así de tajante. Si Cristo no es tu Señor, no eres cristiano. Si una iglesia no se somete al señorío de Cristo por su palabra, esa iglesia no es una iglesia cristiana. Puede ser que tengan el título cristiano ahí en la puerta. Puede ser que estén registrada como una iglesia cristiana. Pero si no se someten al señorío de Cristo, es decir, que Cristo es su Señor y obedecen su palabra, no es una iglesia cristiana. En último lugar, es una iglesia que fue plantada y tuvo muchas conversiones de judíos y gentiles. Así que nos dice, gran número creyó y se convirtieron al Señor. Esta iglesia en Antioquía fue plantada así y fue la primera iglesia donde comenzó a haber judíos y gentiles. Judíos y gentiles juntos. En Cesarea, en casa de Cornelio, no sabemos si se formó una iglesia, sabemos que habían gentiles, pero no sabemos si convivían con los judíos. Pero esta es la primera iglesia multiétnica de la historia, la primera iglesia con judíos y gentiles, porque sabemos que había judíos y luego había también gentiles y estaban allí juntos. Y Lucas, como cristiano gentil que era, y hablándole a Teófilo, que también era un gentil, habla esto incluso con una nota de triunfo, gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, no sabemos, y esto otra vez, simplemente algunos han sugerido esto, de que quizá Lucas era de Antioquía. Quizá Lucas se convirtió en este mismo momento. No lo sabemos. Eso simplemente es una sugerencia que algunos hacen porque se ve como la centralidad de Antioquía y quizá Lucas conocía esta iglesia en primera persona porque era su iglesia. Pero Lucas lo que sí que vemos es que celebra lo que estaba ocurriendo aquí. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Y vemos que fue la gracia del Señor, porque después veremos la semana que viene cómo Bernabé llega y ve la gracia del Señor. Y eso es precioso, es precioso.
No sé si has visto las noticias últimamente, pero llevamos un mes en que en las noticias seculares de distintos canales de televisión se habla de que iglesias evangélicas están creciendo y creciendo y creciendo. Es más, en Radio Televisión Española hace un par de semanas hicieron un reportaje y dijeron preocupante crecimiento de las iglesias evangélicas. Luego hay que decir que también se retractaron y dijeron perdón por decir eso y decían que se referían solamente a algunos pastores que habían visto que sus prácticas eran preocupantes y tal, pero tuvieron que retractarse. Pero en muchos programas ha salido que hay muchas iglesias que están creciendo y le damos las gracias y la gloria al Señor. Es verdad que desgraciadamente algunas iglesias de estas llamadas evangélicas no están siguiendo la palabra, pero otras sí, y están creciendo y el Señor está añadiendo almas. Y nos tenemos que regocijar, como Lucas se regocijaba aquí. Hay jóvenes allá afuera que están buscando. Es más, esto ha salido también bastante últimamente, de que los jóvenes, la generación joven en España de menores de 24 años, está creciendo exponencialmente los que buscan la religión. Cuando llevábamos décadas que los jóvenes iban cada vez más al ateísmo y el secularismo, está volviendo un interés por lo religioso. No nos referimos solamente a la palabra, sino un interés por lo religioso. Y estuvimos este último fin de semana, estuvimos en Sardañola, estuvimos en Gerona con una iglesia de Sardañola y era un gozo ver cómo hace solamente 2 o 3 semanas 8 jóvenes se bautizaron en una iglesia más grande que la nuestra, pero tampoco mucho más grande, como de unos 50 o 60 o 70, 8 jóvenes se bautizaron, uno de ellos con un testimonio de que simplemente a través de internet algo le dijo o vio a alguien de que seguían a Dios y alguien le habló de Biblia y decidió voy a leer la Biblia y comenzó este joven sin padres cristianos, sin amigos cristianos a leer la Biblia por internet. Me contaba que llegó de Génesis hasta Ezequiel y en Ezequiel ya no entendía nada y dice, pues me paso al Nuevo Testamento. Y empezó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de que estaba vacío y de que solamente Cristo le podía llenar y se convirtió. Buscó una iglesia, encontró esta iglesia en Sardañola y me contaba el pastor y un día que me dijeron, no tuvimos que hacer nada. Llegó con todo el trabajo hecho. Ya conocía al Señor, ya creía en ya era salvo. Y un ejemplo de cómo Dios está obrando. Y oramos y serviremos y trabajemos para que estas almas que están buscando, están ahí fuera hay almas buscando. Y más que nada la generación joven que se está dando cuenta de que todo el progresismo, todas las ideologías de este mundo les dejan vacíos completamente, les dejan confundidos completamente. Se están dando cuenta que están vacíos y están buscando. Pues que estemos nosotros ahí para decirles y hablarles de aquel que de verdad les puede llenar. Así que así empezó la iglesia llamada cristiana por primera vez. Una iglesia en que había judíos y gentiles, una iglesia que la gracia de Dios se vio manifiesta. Vamos ahora.